Cuando conocí a Mariana, sentí que mi vida daba un giro inesperado. Era hermosa, inteligente, y tenía un magnetismo que era difícil de ignorar. Nos casamos al poco tiempo de conocernos, y durante los primeros años, pensé que habíamos formado un equipo sólido. A pesar de las pequeñas discusiones, las diferencias y los momentos de tensión, siempre encontrábamos la manera de salir adelante. Al menos, eso creía yo. Todo comenzó a cambiar cuando Mariana empezó a recibir mensajes y llamadas constantes de un viejo amigo del colegio, Tomás. Era un nombre que surgía ocasionalmente en nuestras conversaciones, pero no le daba importancia. Según Mariana, Tomás había sido un amigo cercano durante su adolescencia, alguien que la comprendía de maneras en que, según ella, yo no siempre lograba hacerlo. Al principio, intenté ser comprensivo. Después de todo, todos tenemos amistades del pasado que pueden reaparecer en algún momento. Sin embargo, pronto esos mensajes se convirtieron en salidas a escondidas y en conversaciones secretas que se detenían en cuanto yo entraba en la habitación. Un día, mientras estábamos cenando, Mariana dejó escapar una noticia que cambiaría nuestra vida: estaba embarazada. Me quedé sin palabras. Era una noticia que esperaba escuchar algún día, pero no en ese momento, no cuando nuestra relación parecía tambalearse. Me esforcé por contener mis dudas y celebré la noticia con ella. Quería creer que el embarazo nos acercaría, que sería el punto de partida para una nueva etapa en nuestra vida. Pero no pasó mucho tiempo antes de que mis sospechas se hicieran más profundas. Una tarde, mientras Mariana dormía, vi su teléfono sobre la mesa. No era algo que solía hacer, pero algo en mí insistía en que revisara sus mensajes. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Las conversaciones con Tomás no solo eran frecuentes, sino que estaban llenas de confesiones amorosas, planes futuros y mensajes que me dejaron helado. No puedo esperar a verte este fin de semana, decía uno. Te amo como nunca pensé que sería posible, decía otro. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Decidí confrontarla esa misma noche. Le mostré los mensajes y le pregunté directamente qué estaba pasando. Mariana, lejos de mostrarse arrepentida, reaccionó con una mezcla de enojo y desprecio. Según ella, no entendía nada. Tomás era solo un amigo, y mi inseguridad era la verdadera causa del problema. Pero sus palabras no coincidían con la realidad que tenía frente a mis ojos. A pesar de todo, intenté mantenerme firme por el bien del bebé. Quería creer que, con tiempo y diálogo, podríamos superar cualquier obstáculo. Sin embargo, todo se vino abajo una semana después, cuando Mariana me anunció que había decidido viajar al extranjero para visitar a unos amigos. No fue difícil deducir que Tomás estaba incluido en esos planes. Traté de hablar con ella, de explicarle lo irracional y peligroso que era hacer ese tipo de viajes estando embarazada, pero fue como hablar con una pared. Es mi vida, Carlos, me dijo una noche mientras hacía su maleta. No puedes controlarme. Además, este viaje es algo que necesito. Tú no entiendes lo que estoy pasando. ¿Y nuestro hijo? ¿Y nuestra familia?, le pregunté con la voz quebrada. Todo estará bien, respondió con una frialdad que me partió el alma. Verla salir de casa con sus maletas, sabiendo que se dirigía al encuentro de Tomás, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Mis palabras no habían tenido peso alguno, y la mujer con la que había construido una vida juntos parecía haber desaparecido por completo. En su lugar, quedaba alguien a quien apenas reconocía. Durante los días siguientes, intenté mantenerme ocupado. Llamé a mi jefe para tomar algunos días libres y me encerré en casa, intentando comprender cómo había llegado a este punto. ¿Era culpa mía? ¿Había fallado como esposo? Las preguntas me atormentaban, pero no encontraba respuestas. Cada rincón de la casa me recordaba a Mariana, a lo que habíamos compartido y a lo que habíamos perdido. Luego, como si quisiera añadir sal a la herida, Mariana comenzó a publicar fotos de su viaje en redes sociales. Las imágenes eran claras, ella y Tomás, riendo juntos, disfrutando de paisajes exóticos y cenas románticas. La ira y la tristeza se mezclaron en mí como un veneno. ¿Cómo podía estar tan tranquila, tan despreocupada, mientras yo lidiaba con el peso de nuestra relación rota? Fue en ese momento cuando supe que algo tenía que cambiar. No podía seguir soportando esa situación, permitiendo que Mariana jugara con mis sentimientos mientras yo intentaba salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Ella había hecho su elección, y ahora era mi turno de tomar decisiones que me devolvieran mi dignidad y mi paz. Ese fue el inicio del fin. La traición de Mariana,
su indiferencia hacia mí y hacia nuestro hijo, y su descaro al exhibir su relación con Tomás fueron el catalizador para lo que vendría después. A pesar del dolor, decidí que no me quedaría en el papel de víctima. Si Mariana estaba dispuesta a destruir nuestra familia, yo estaría dispuesto a reconstruir mi vida, aunque eso significara empezar desde cero. Después de días de insomnio y una mezcla de tristeza y rabia, comprendí que debía tomar medidas. Mi vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre, y quedarme paralizado en medio del dolor no era una opción. Lo primero que hice fue buscar consejo. Hablar con alguien que pudiera ayudarme a ver las cosas con claridad. Mi hermano menor, Andrés, fue mi primera llamada. Siempre había sido mi confidente, y su perspectiva era directa y sin rodeos. Carlos, no puedes seguir así, me dijo durante una larga conversación telefónica. Mariana tomó sus decisiones. Ahora tienes que tomar las tuyas. Y recuerda que no solo es por ti, también es por tu hijo. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Aunque el bebé aún no había nacido, sentía una responsabilidad abrumadora hacia él. No podía permitir que creciera en un ambiente de conflicto, traiciones y reproches. Necesitaba tomar el control, no solo por mí, sino por ese pequeño ser que pronto estaría en este mundo. Mi primer paso fue consultar con un abogado. La idea de un divorcio nunca había cruzado mi mente antes de todo esto, pero ahora parecía inevitable. No quería tomar una decisión apresurada, así que me aseguré de encontrar a alguien que pudiera guiarme legalmente y ofrecerme opciones. El abogado, una mujer llamada Laura, fue comprensiva pero también muy honesta. Entiendo que esto es difícil, Carlos, pero si Mariana está mostrando este nivel de desprecio por su matrimonio y su familia, necesitas protegerte, me dijo durante nuestra primera reunión. Es especialmente importante si hay un hijo en camino. No puedes permitir que ella siga tomando decisiones sin considerar las consecuencias. Con su ayuda, comencé a documentar todo, los mensajes de texto, las fotos en redes sociales, e incluso los intentos que había hecho para salvar nuestra relación. Aunque me dolía pensar en Mariana como una adversaria, sabía que debía prepararme para cualquier eventualidad. Mientras tanto, en casa, intentaba sobrellevar el vacío que ella había dejado. La ausencia de Mariana era palpable en cada rincón de nuestro hogar. Su perfume todavía flotaba en el aire, y los armarios medio vacíos eran un recordatorio constante de que ella había decidido priorizar a Tomás por encima de nosotros. A pesar de esto, me esforcé por mantener una rutina. Cocinaba, limpiaba y salía a caminar, intentando aferrarme a algún tipo de normalidad en medio del caos. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de Mariana. No era una disculpa ni un intento de reconciliación. Era una solicitud para que dejáramos de molestarnos mutuamente durante el tiempo que ella estuviera fuera. Sus palabras eran frías y distantes, como si yo fuera un extraño en lugar del hombre con el que había compartido los últimos 5 años de su vida. Ese mensaje fue la gota que colmó el vaso. Respondí con un tono más firme del que jamás había usado con ella. Le dije que, si su intención era permanecer con Tomás, entonces debía ser honesta y asumir las consecuencias de sus actos. Le informé que ya había consultado con un abogado y que estaba dispuesto a proceder con el divorcio si ella no estaba interesada en salvar nuestro matrimonio. Lo que no esperaba era su respuesta. Mariana, lejos de mostrarse sorprendida o arrepentida, me envió un breve mensaje en el que aceptaba mi decisión. Ni una palabra sobre el bebé, ni una muestra de remordimiento. Simplemente un «está bien». Hagamos las cosas fáciles para los dos. Esa indiferencia fue como un puñal en el pecho. A partir de ese momento, supe que no había vuelta atrás. Si ella había elegido ese camino, yo debía continuar por el mío, aunque estuviera lleno de incertidumbre. Decidí cerrar la puerta al pasado y centrarme en el futuro. No podía seguir viviendo con la esperanza de que Mariana recapacitara. Era hora de reconstruir mi vida, incluso si eso significaba hacerlo desde las cenizas. Con esa determinación, comencé a dar los primeros pasos hacia una nueva etapa. Contraté a un terapeuta para ayudarme a procesar lo que estaba viviendo y a entender mis emociones. Hablé con mi jefe sobre volver al trabajo y recuperar mi rutina. Y sobre todo, me prometí a mí mismo que sería el mejor padre posible, sin importar las circunstancias. Mi hijo no tendría que cargar con las consecuencias de nuestras decisiones. Pasaron casi 2 meses desde que Mariana se fue, y en ese tiempo, aunque seguía sintiendo la herida abierta de su partida, había logrado establecer una especie de equilibrio. Me concentré en mi trabajo, asistí a mis sesiones de terapia, y comencé a prepararme emocional y financieramente para la llegada de mi hijo.
Pero todo ese esfuerzo por reconstruir mi vida se tambaleó el día que Mariana regresó. Era una tarde lluviosa de sábado. Estaba en casa, organizando los documentos del abogado y revisando algunas compras que había hecho para el bebé, pañales, ropa pequeña, una cuna que aún no me atrevía a armar. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. No esperaba a nadie, así que abrí la puerta con cierta cautela. Ahí estaba ella. Mariana, de pie bajo la lluvia, sosteniendo una maleta en una mano y una bolsa en la otra. Su rostro estaba demacrado, con ojeras marcadas y una palidez que no recordaba haber visto antes. Su vientre, ahora más prominente, era la única señal evidente de los meses que habían pasado. «¿Podemos hablar?», fue lo único que dijo, su voz casi inaudible entre el sonido de la lluvia. La mezcla de emociones que sentí en ese momento era indescriptible, rabia, tristeza, alivio, y una pizca de esperanza que no quería admitir. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y la dejé entrar. Cerré la puerta detrás de ella y la guié hacia la sala, donde se sentó en el sofá, abrazando su bolsa como si fuera un escudo. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, rompí el silencio. «¿Qué haces aquí, Mariana? Pensé que estabas feliz con tu decisión». Ella bajó la mirada, evitando mi contacto visual. «Carlos, lo siento. No sé por dónde empezar». Esa frase, aunque breve, encendió mi indignación. Durante semanas había esperado algún signo de arrepentimiento, y ahora que lo tenía frente a mí, no sabía si creerle. Me crucé de brazos, esperando que continuara. Mariana respiró profundamente antes de hablar. «Tomás y yo, las cosas no salieron como esperaba. Él no estaba preparado para esto. Al principio todo parecía perfecto, pero cuando se dio cuenta de que tener un bebé era algo real, comenzó a alejarse. Me dejó sola en un país extranjero, diciéndome que necesitaba tiempo para pensar. Ni siquiera estuvo conmigo en las últimas citas médicas. Me di cuenta de que había cometido un terrible error, Carlos. Y tú siempre estuviste ahí para mí». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero yo permanecí inmóvil, luchando contra la tormenta de emociones dentro de mí. Quería gritar, quería consolarla, quería echarla de mi casa. En cambio, solo dije: «¿Y ahora qué? ¿Esperas que olvidemos todo lo que pasó y volvamos a ser una familia como si nada hubiera ocurrido?». Mariana negó con la cabeza, sollozando. «No espero que me perdones de inmediato. Sé que lo que hice está mal, y no tengo excusa. Pero, quiero arreglar las cosas. Por nuestro hijo. Quiero estar aquí para él, y si me lo permites, también para ti». Sus palabras me dejaron sin habla. Una parte de mí quería creer en su arrepentimiento, quería aceptar la idea de tener a la madre de mi hijo a mi lado durante este proceso. Pero otra parte, la que recordaba los mensajes fríos, las decisiones egoístas y la indiferencia de los últimos meses, se resistía a bajar la guardia. «Mariana», dije finalmente, con una voz que sonó más dura de lo que esperaba. «Lo que hiciste nos destruyó. No puedes simplemente regresar y esperar que todo esté bien. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por mi hijo, pero no sé si puedo volver a confiar en ti». Ella asintió, como si hubiera anticipado mi respuesta. «Lo entiendo, Carlos. No espero que las cosas sean fáciles, y no espero que me aceptes de inmediato. Pero no puedo hacer esto sola. Por favor, dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar». Durante el resto de la tarde, hablamos sobre lo que había sucedido durante su tiempo fuera. Me contó cómo su relación con Tomás se desmoronó, cómo las promesas que él le hizo se convirtieron en excusas y cómo, finalmente, se vio obligada a regresar porque no tenía a nadie más. Aunque sus palabras parecían sinceras, yo no estaba listo para aceptar su regreso por completo. Le ofrecí quedarse en la casa temporalmente, en la habitación de huéspedes, mientras decidíamos cómo proceder. La conversación con mi abogado ya había avanzado, y aunque no quería tomar decisiones apresuradas, tampoco estaba dispuesto a ignorar todo lo que había sucedido. Esa noche, mientras ella dormía en el cuarto de huéspedes, me senté en mi habitación, mirando la cuna sin armar. Por primera vez en semanas, me pregunté si realmente había una forma de salvar lo que quedaba de nuestra relación, o si era mejor cerrar ese capítulo para siempre. Los días que siguieron al regreso de Mariana fueron incómodos, tensos y, en muchos sentidos, emocionalmente agotadores. Aunque intentábamos mantener la cordialidad por el bien del bebé, había un muro invisible entre nosotros, construido a base de resentimientos y errores pasados. Mariana se instaló en la habitación de huéspedes y,
por primera vez en mucho tiempo, nuestra casa volvió a tener 2 ocupantes. Al principio, nuestras interacciones eran escasas y prácticas. Conversábamos únicamente sobre lo esencial, citas médicas, el progreso del embarazo y las necesidades del bebé. Sin embargo, incluso en esos momentos, era evidente que ambos estábamos haciendo esfuerzos por ser amables. Tal vez por culpa, tal vez por esperanza. Pero esa frágil tregua comenzó a transformarse lentamente en algo más sólido. Una tarde, mientras revisábamos los detalles de una ecografía próxima, Mariana me miró y dijo: «Gracias por dejarme quedarme aquí, Carlos. Sé que no lo merezco, y sé lo difícil que debe ser para ti». No supe cómo responder, así que simplemente asentí. Pero en mi mente, esa frase quedó resonando. Por más daño que hubiera hecho, al menos parecía genuinamente arrepentida. Con el paso del tiempo, nuestras conversaciones comenzaron a incluir temas más personales. Hablábamos sobre nuestras inquietudes con la paternidad, nuestras expectativas y nuestros miedos. Me sorprendió lo abierta que estaba Mariana a admitir sus errores y lo dispuesta que parecía a reparar el daño. Aunque yo seguía cauteloso, era difícil no notar el esfuerzo que estaba haciendo. Un punto de inflexión llegó una noche en la que estábamos en la sala, cada uno con su propia tarea. Ella tejía una mantita para el bebé, mientras yo revisaba presupuestos en la computadora. Sin previo aviso, Mariana rompió el silencio. ¿Sabes? Siempre pensé que sería una madre perfecta, que tendría todo bajo control. Pero ahora me doy cuenta de que no tengo idea de lo que estoy haciendo. Me detuve y la miré. Había algo en su tono, una vulnerabilidad que no había visto en ella antes. Nadie tiene todo bajo control, Mariana. Yo tampoco sé lo que estoy haciendo. Pero supongo que eso es parte del proceso, ¿no? Aprender juntos. Por primera vez en meses, ambos nos reímos. Fue una risa tímida, pero genuina. Y aunque no lo dijimos en voz alta, ambos sabíamos que ese pequeño momento era un paso hacia adelante. A medida que las semanas avanzaban, Mariana comenzó a integrarse más en mi rutina. Me acompañaba a las compras para el bebé, preparábamos juntos la habitación del niño e incluso comenzamos a compartir algunas comidas en la mesa, algo que antes evitábamos. Estos gestos simples, aunque insignificantes en apariencia, ayudaron a reconstruir un poco la confianza rota. Por supuesto, no todo era perfecto. Había días en los que la tensión volvía, en los que un comentario o un recuerdo del pasado traían consigo una discusión. Pero, curiosamente, esas peleas parecían menos destructivas que antes. Era como si, después de enfrentarnos a lo peor, ambos estuviéramos aprendiendo a manejar los conflictos de una manera más constructiva. Un día, mientras armábamos juntos la cuna, Mariana se detuvo y me miró con seriedad. «Carlos, no quiero que pienses que estoy aquí solo por comodidad o porque no tengo a dónde ir. Estoy aquí porque quiero hacerlo bien. Quiero que este bebé tenga a sus 2 padres presentes, y quiero demostrarte que soy capaz de cambiar. Por ti y por él». Sus palabras me dejaron sin respuesta. No estaba seguro de si podía creer completamente en su sinceridad, pero había algo en su mirada, en su tono, que me hizo querer intentarlo. Tal vez porque aún había amor en algún rincón de mi corazón, o tal vez porque quería creer que las personas pueden cambiar. Poco a poco, la dinámica entre nosotros comenzó a parecerse a la de una familia, al menos en apariencia. Empezamos a planear juntos el futuro, a discutir nombres para el bebé y a hacer listas de todo lo que necesitaríamos para su llegada. Aunque el dolor y la desconfianza seguían ahí, también había un atisbo de esperanza, una pequeña luz al final del túnel. Esa etapa no fue fácil, pero fue necesaria. Ambos entendimos que un nuevo comienzo no significaba borrar el pasado, sino aprender de él y construir algo diferente. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero al menos ahora caminábamos en la misma dirección. El nacimiento de nuestro hijo, Mateo, fue un evento que trajo consigo emociones encontradas. Cuando escuché su primer llanto, algo dentro de mí se rompió y se reparó al mismo tiempo. En ese instante, supe que haría todo lo posible para protegerlo, para darle una vida llena de amor y estabilidad, incluso si las circunstancias en las que había llegado al mundo eran menos que ideales. Mariana, por su parte, parecía transformada. La vi sostener a Mateo con una mezcla de temor y devoción, como si temiera que pudiera romperse, pero también como si comprendiera, en ese momento, la magnitud de sus responsabilidades. Sin embargo, la llegada de nuestro hijo no borró automáticamente las heridas del pasado. Si algo, las amplificó, haciendo que cada uno de nosotros enfrentara las consecuencias de nuestras decisiones.
Los primeros meses después del nacimiento fueron una mezcla de alegría, agotamiento y conflictos latentes. Mientras nos adaptábamos a las demandas del recién nacido, también enfrentábamos la complejidad de nuestra relación. Aunque habíamos trabajado en construir una tregua antes del nacimiento, la realidad de convivir con un bebé nos llevó a límites que no habíamos anticipado. Una noche, cuando Mateo tenía apenas 3 semanas, el cansancio finalmente me alcanzó. Mariana y yo habíamos pasado horas intentando calmarlo sin éxito, y en medio de los llantos, exploté. Esto no es vida, Mariana. Apenas podemos lidiar con el bebé, y encima tenemos este peso entre nosotros. ¿Realmente crees que esto puede funcionar? Ella, exhausta y emocionalmente al límite, respondió con lágrimas en los ojos. ¿Crees que no me lo pregunto todos los días, Carlos? Pero estoy aquí, intentando, porque no quiero que Mateo crezca con los mismos errores que cometí. Sé que te fallé, pero estoy tratando de enmendarlo. La conversación terminó en silencio, pero dejó una marca profunda. A partir de entonces, ambos hicimos un esfuerzo más consciente por priorizar lo esencial, Mateo. Si bien nuestra relación seguía siendo complicada, comenzamos a dividir mejor las responsabilidades, a apoyarnos mutuamente cuando el cansancio se volvía insoportable, y a encontrar momentos de paz en medio del caos. Sin embargo, las secuelas de lo ocurrido meses atrás seguían presentes, especialmente en mis pensamientos. Había días en los que no podía evitar preguntarme si realmente podría perdonar a Mariana. Aunque veía su esfuerzo y dedicación como madre, los recuerdos de su traición aparecían en los momentos más inesperados. No importaba cuánto tratara de ignorarlos, siempre estaban ahí, como un eco persistente. Las cosas se complicaron aún más cuando, un día, mientras revisaba unas facturas, encontré un correo en el que Mariana mencionaba a Andrés. No era nada comprometedora, pero el simple hecho de leer su nombre fue suficiente para desatar una tormenta en mi interior. ¿Por qué sigues hablando con él?, le pregunté, intentando mantener la calma. Mariana, visiblemente sorprendida, me explicó que Andrés había enviado un mensaje preguntando por el bebé y que ella simplemente había respondido. No hay nada entre nosotros, Carlos. Lo sabes. Pero él fue parte de mi vida durante un tiempo, y pensé que merecía saber que Mateo había nacido. Aunque sus palabras parecían sinceras, no pude evitar sentirme traicionado nuevamente. Ese incidente nos llevó a otra conversación difícil, en la que Mariana dejó en claro que su único interés era enfocarse en nuestra familia. No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo prometerte que nunca volveré a cometer el mismo error. Sin embargo, necesitas decidir si puedes vivir con eso o no. Esa declaración me dejó pensando durante días. ¿Podría realmente perdonarla? ¿Podría aceptar que, aunque lo intentara, el pasado siempre sería una sombra en nuestra relación? Con el tiempo, empecé a darme cuenta de algo importante: las consecuencias de nuestras decisiones no solo recaían en nosotros, sino también en Mateo. Si permitía que mi resentimiento se interpusiera entre Mariana y yo, lo único que lograría sería privarlo de una infancia feliz. Si bien no podía ignorar lo que había ocurrido, sí podía elegir cómo lidiar con ello. Poco a poco, empecé a trabajar en mi propio proceso de sanación. Decidí ir a terapia, algo que inicialmente me parecía innecesario, pero que terminó siendo un pilar fundamental en mi recuperación. Allí aprendí que el perdón no era algo que debía otorgarle a Mariana, sino algo que debía darme a mí mismo. Solo así podría liberar el peso que llevaba sobre mis hombros y construir un futuro más saludable para mí y para mi hijo. Mariana, por su parte, también continuó esforzándose. Su dedicación como madre y su compromiso con Mateo eran innegables. Aunque nuestra relación de pareja seguía siendo incierta, había una conexión que nos unía: el amor por nuestro hijo. Y eso, al menos por el momento, era suficiente para seguir adelante. Las consecuencias de nuestras decisiones nunca desaparecieron por completo, pero aprendimos a vivir con ellas, a utilizarlas como recordatorio de lo que estaba en juego y de la importancia de elegir mejor en el futuro. Los años pasaron, y con ellos, las heridas que una vez parecían imposibles de sanar comenzaron a transformarse en cicatrices menos visibles. Mateo creció rápidamente, llenando nuestra vida de momentos que nos obligaron a replantear nuestras prioridades. Sus risas, sus primeros pasos y las palabras que salían torpes de su boca nos recordaban que, a pesar de todo, la vida seguía adelante. Sin embargo, el tiempo, aunque generoso, también era implacable. Cada día nos enfrentábamos a la realidad de que nuestro matrimonio, aunque funcional en apariencia, seguía tambaleándose en sus cimientos. Si bien habíamos encontrado una forma de coexistir por el bien de Mateo, no era suficiente para ignorar la distancia emocional que se había instalado entre nosotros.
Un evento inesperado marcó un nuevo punto de inflexión en nuestra historia. Fue durante una reunión escolar de Mateo, cuando tenía 6 años. Estábamos sentados juntos, observando una presentación en la que él participaba. De repente, Mariana comenzó a llorar en silencio, algo que me tomó completamente por sorpresa. ¿Estás bien?, le pregunté, inclinándome hacia ella. Mariana asintió, pero su expresión era una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Es solo que, me doy cuenta de todo lo que he puesto en riesgo. Lo veo ahí, tan feliz, tan lleno de vida, y pienso en lo cerca que estuvimos de perder esto. Todo por mis errores. Por primera vez en años, sentí que estábamos teniendo una conversación sincera, sin defensas ni recriminaciones. Mariana, le dije con voz calmada, hemos pasado por mucho, pero hemos llegado hasta aquí. No sé si alguna vez podremos ser como antes, pero lo que sí sé es que Mateo merece lo mejor de nosotros. Sus lágrimas continuaron cayendo mientras asentía. Fue un momento de vulnerabilidad compartida, uno que nos permitió recordar por qué habíamos decidido seguir adelante a pesar de todo. Con el paso del tiempo, ambos seguimos trabajando en nuestras vidas de forma individual y como familia. Aunque nuestra relación de pareja nunca volvió a ser la misma, aprendimos a respetarnos y a colaborar como un equipo. Nos enfocamos en ser los mejores padres que Mateo podía tener, dejando de lado las expectativas imposibles de un matrimonio perfecto. Fue en ese periodo cuando recibí una noticia inesperada: Andrés había regresado al país. La información llegó a través de un conocido en común, quien mencionó que él estaba pasando por una separación y buscaba retomar contacto con viejos amigos. Aunque el nombre de Andrés ya no generaba la misma furia en mí, sí me preocupaba el impacto que su presencia podría tener en nuestra frágil estabilidad. Para mi sorpresa, Mariana fue quien me habló del tema antes de que yo pudiera mencionarlo. Supe que Andrés volvió, dijo una noche mientras lavábamos los platos juntos. Quiero que sepas que no he tenido contacto con él y no tengo intención de hacerlo. Lo que pasó entre nosotros pertenece al pasado, y no quiero que interfiera en lo que estamos construyendo ahora. Sus palabras, aunque simples, fueron un recordatorio de cuánto habíamos avanzado. Por primera vez, sentí que podía confiar plenamente en ella. No porque lo que ocurrió hubiera sido olvidado, sino porque el tiempo nos había enseñado el valor de la honestidad y el compromiso. Mateo, ajeno a las complejidades de nuestra historia, continuó creciendo rodeado de amor. Cada día nos desafiaba con sus preguntas, su curiosidad y su energía inagotable. Fue su presencia lo que nos empujó a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos, incluso si eso significaba aceptar nuestras propias imperfecciones. Un día, mientras jugábamos con Mateo en el parque, Mariana me miró y dijo algo que resonaría en mi mente durante mucho tiempo: a veces pienso que el tiempo es la única justicia verdadera. No borra lo que hicimos, pero nos da la oportunidad de aprender y hacerlo mejor. Y tenía razón. El tiempo no borró los errores, pero nos permitió aprender de ellos. Nos dio la posibilidad de reconstruir nuestras vidas, no como lo habíamos planeado originalmente, sino como una nueva versión de nosotros mismos, más fuertes, más conscientes y, de alguna manera, más unidos.